Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del momento que vean el video. Hoy vamos a hablar con mi compañera Nadia López sobre el texto de Panikar, que es Asia y la dominación occidental, capítulo 1. Resumidamente, en este texto Panikar nos cuenta cómo las diferentes potencias europeas se fueron acercando a los diferentes países, primero comercialmente y luego fueron conquistando reinos por reinos independientes hasta obtener el control total. Vamos a comenzar. Pequeñas presencias europeas. Recién en 1750 la presencia europea en la India era muy escasa. Por ejemplo, como vemos en la pantalla, los portugueses tenían una pequeña porción de poder en el mar. Los holandeses tenían pequeños establecimientos continentales. El más importante era Cochin, de donde comerciaban pimienta. Luego los franceses tenían algunos puestos comerciales, no mucho más. Y los ingleses tenían soberanía sobre Bombay, que era administrada por la Compañía de las Indias Orientales a cambio de una renta para la corona. En ninguna otra parte se ejerció soberanía territorial debido a que dentro del continente había diferentes digamos, estados con distintas autoridades quienes solo le permitían a los ingleses el comercio. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña logró dominar China, pero primero debía pasar por la India para poder asentarse ahí y seguir avanzando. Esta conquista de la India la logró en 1858 recién. Pero vamos a... Por eso se dice que son 100 años de que tardaron los ingleses en conquistarla, porque la presencia europea era escasa en 1750 y recién el control efectivo fue en 1858. Vamos a entrar un poco en el contexto de la India. En 1748 la coyuntura de la India era compleja, debido a que los marathas habían creado un imperio poderoso, con una administración central en Puna. En ninguna parte de la India se ejercía control territorial efectivo, porque los reinos independientes que se encontraban en la zona consideraban a los ingleses y a las otras potencias europeas como aliados comerciales. Además, en el caso de los marathas, lo que les interesaba realmente era ocupar las tierras mongoles cercanas. En la región de Kan, en 1748, hubo un vacío de poder debido a que un ambicioso rey gobernante falleció y no dejó herederos. Entonces se permitió una, digamos, out, es decir, como una especie de invasión extranjera. Esos terrenos estaban vacantes y se podían tomar. En las zonas donde las compañías extranjeras comerciaban, los señores militares que querían ese territorio eran los descendientes de un imperio mongol en bancarrota. Al igual que en China, que lo que había pasado en China era que había desaparecido el imperio manchú y le daba origen a la famosa dinastía Ming. Sin embargo, estas luchas territoriales no duraron mucho porque los diferentes gobernadores fueron falleciendo y las luchas se encarnizaban entre los hijos. Entonces, los señores de la guerra en territorios mongoles aplastaron a las autoridades locales para luego intentar crear dinastías en las que se sucederían los hijos de los conquistadores de ese territorio. La lucha de poder permitieron a los mercaderes, a los grupos mercaderes de los puertos, tomar partido según las promesas que les hacían, es decir, según los beneficios que podían tener.
Así, la Compañía de las Indias Orientales aprovechó este momento y decidió intervenir volcándose a favor de Muhammad Ali, un funcionario indio que no tenía problemas en incentivar las intervenciones extranjeras, sobre todo la británica, para convertir un cargo menor en algo un poco más importante. Al final de esto, los ingleses obtuvieron las mejores concesiones porque se habían aliado al bando correcto. Bueno, con la intervención inglesa de estas concesiones que les hicieron a la Compañía de las Indias Orientales, con la intervención inglesa, más que nada en Bengala, los ingleses tuvieron un poco más de éxito. Y primero debieron, digamos, congeniarse con los detractores de Siraj ad-Dawa, quien asumió como virrey e intentó echar a los ingleses de Calcuta. Como Siraj era un adversario poderoso, logró hacer retroceder a los ingleses y en 1756 capturó el fuerte Williams, que se encontraba allí en Calcuta, es decir, que los ingleses terminaron retrocediendo. Con el establecimiento de centros comerciales europeos en la costa india, se desarrolló en Bengala una clase aristócrata que se beneficiaba de los diferentes acuerdos de comercio de los mercaderes extranjeros, es decir, que ellos comerciaban y se beneficiaban con los comerciantes extranjeros. Sin embargo, esto no duró mucho, aunque trajo beneficios para el comercio de Bengala, y además estos mercaderes tenían gran influencia en los diferentes reyes bengalíes. Entonces, con la influencia política y el control económico, los intereses de estos terratenientes ligados a los comerciantes extranjeros produjeron cambios en la estructura política y económica de Asia, más que nada de la India. Por ejemplo, la economía de la India era de base agrícola, mientras que su producción industrial era destinada al consumo interno. Esto fortaleció, como dijimos antes, las clases agrarias y una aristocracia militar, basada en la tierra. Este sistema estuvo sometido durante 2 siglos a la influencia de una economía comercial basada en tráfico oceánico. Es decir, que las potencias europeas exigían lo que se tenía que comerciar a la India y los terratenientes obedecían para tratar de abastecer este mercado y sacar cada vez más rédito económico. Como vemos en la imagen, vemos unos campesinos indios con sus vacas trabajando para los intereses externos. A partir de estos cambios en el siglo XVI, mejor dicho, los cambios introducidos fueron modificando los patrones de comercio. Por ejemplo, en el siglo XVI, el comercio se trataba de especias, pero en el siglo XVII el mercado demandaba productos manufacturados y también productos agrícolas de la India, como la mostaza y el cáñamo. La producción del Valle del Ganges llegaba a Bengala a través de mercaderes marwari, quienes tenían el poder en las cortes de los virreyes provinciales porque apoyaban a quienes les pagaban mayores intereses por los préstamos y los ayudaban en los negocios. Es decir, estos mercaderes, además de comerciar, eran prestamistas. Entonces, exigían
cada préstamos, o mejor dicho, otorgaban préstamos y exigían altas tasas de interés. Como resultado de esta alianza entre virreyes y los mercaderes de Marwari, el resultado fue la batalla de Plassey, en donde los comerciantes de Bengala vendieron el gobierno a la Compañía de las Indias Orientales. Es decir, los ingleses se hicieron con el control total de la región de Bengala. En Bengala, una vez que los ingleses obtuvieron el control, los gobernantes que quedaron no eran autónomos, sino que eran sometidos a una administración situada en Calcuta. Esta situación no fue obviada por los mongoles, quienes estaban en una región cercana, en Delhi. Intervinieron, pero fueron derrotados. Debido a esta derrota mongola, o mongol, los ingleses obtuvieron el derecho de administración sobre Bengala, Bihar y Osira. El Diwan, que es el estado, fue saqueado durante los primeros años de administración inglesa. Es decir, que los ingleses no se dedicaban a gobernar, sino que directamente sacaban todo lo que podían sacar de las arcas bengalíes. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que no podían seguir saqueando y empezaron a cambiar sus métodos. Hay que tener en cuenta que este nuevo estado inglés, al tener un gran poder naval, le permitía concentrar sus fuerzas en cualquier parte de la costa, dedicándose a la explotación del pueblo. Es decir, que los ingleses podían explotar el pueblo de cualquier forma, y este pueblo sometido no podía escaparse porque los ingleses tenían sus naves preparadas para el combate en la costa. Para finales del siglo, solo 3 poderes se enfrentaban a la Compañía de las Indias. Unos eran el Imperio Maratha, el Nizam de Hyderabad y el Sultán de Tipú. No mucho más. Entonces, para obtener el control total y definitivo, aparece la figura del Marqués de Wellesley. Mejor dicho, Lord Mornington, bautizado después como el Marqués de Wellesley. Fue un político, diplomático, con el objetivo de conquistar Mysore, para así atacar las tierras marathas del sur, neutralizar al gobierno y debilitar el estado maratha. Entonces, ya con el plan trazado, Wellesley comenzó la campaña de conquista en Mysore. En Mysore, la estrategia fue apoyar a los hindúes que querían derrocar al sultán que se asentaba allí. Una vez obtenido el éxito de poner un gobernante títere y tener el control de Mysore, pudieron poner en vista ese objetivo de las tierras marathas. Mediante un golpe de estado en Hyderabad fueron desarmadas las fuerzas del Nizam, reduciéndolo a un principado dependiente. Falta el último paso, es decir, ya ir directamente por el estado maratha. Lo primero que hizo Wellesley fue un tratado con un traidor que quería el trono maratha, para así poner también como hicieron en Mysore, poner un gobernador títere y así lograr la subordinación maratha y el control efectivo. Sin embargo, a pesar de haber ganado la guerra, los ingleses no pudieron controlar con eficacia el territorio.
Al no poder controlarlo, decidieron dejarlo, pero varios años más tarde, es decir, 12 años más tarde, porque la batalla en donde los ingleses derrotaron al poder militar maratha fue en 1803, 2 años más tarde, los ingleses volvieron a intentar tomar este territorio. Y lo lograron en 1818. Es decir, en esta fecha la compañía se había convertido en el poder principal de la India y controlaba directamente todo el territorio, del Valle del Ganges hasta Delhi. Los territorios marathas del Deccan, el litoral del mar Arábigo y la zona costera de Bengala hasta el sur. Sin embargo, el interior de la India estaba bajo control de príncipes protegidos, y solo uno de ellos era un estado dependiente. Sin embargo, los ingleses siguieron con su afán de conquista y siguieron buscando excusas para poder declarar la guerra. En 1848 lograron anexar al estado de Sikh después de 2 sangrientas batallas, y antes lo que habían hecho era buscar excusas para poder sumergirse en este estado. En el transcurso de 100 años, la Compañía de las Indias Orientales era la dueña indiscutida de la India, por lo que se dedicó a tratar de modificar y edificar, justamente, una administración moderna y centralizada. Sin embargo, el pueblo indio no estaba sometido y se rebeló contra los extranjeros bajo el liderazgo de los Peshwa Marathas. Esto era el nombre y título del emperador mongol. Esta revolución, que duró un año, entre 1857 y 1858, fue el último intento de expulsar a los ingleses. A pesar de su fallo, fue el último intento de expulsar a los ingleses de las viejas clases gobernantes mongoles y marathas. Dado que la compañía ya tenía el control efectivo de la India, la corona decidió intervenir y hacerse cargo de la situación. Es decir, disolvió a la Compañía de las Indias Orientales porque una empresa privada no podía administrar un territorio, y el gobierno británico se hizo cargo de toda la administración en el 1858. Una vez afirmado el control en la India, los ingleses siguieron tratando con su afán expansionista y, aprovechando a sus contribuyentes indios, decidieron atacar a los estados vecinos. Primero ocuparon Malaca, es decir, antes de tener el control central, en 1795, y en 1808 Java fue arrancada de los holandeses, pero debido a diferentes arreglos se la tuvieron que devolver en 1807. El problema más grave o más complicado para los ingleses era Birmania. Birmania, limitado con la India, y desde la ocupación inglesa tuvo problemas fronterizos siempre. Entonces, ahora que tenían el control efectivo, aprovecharon la ocasión, invadieron Birmania y ocuparon Rangún. El rey birmano, ante la situación de peligro, decidió hacer un arreglo, un tratado. Los ingleses le pedían Arakan y Tenasserim y además una indemnización. Y con eso se logró frenar el primer avance. Sin embargo, varios años más tarde, los ingleses buscaron otra excusa y la encontraron. Es decir, 20 años más tarde, se produjo la Segunda Guerra Birmana, terminando de una forma extraña porque se anexó Pegu, no se firmó ningún tratado y no hubo una finalización
oficial de las hostilidades. Además, los birmanos fueron advertidos de que el gobierno británico no había terminado con ellos. Sin embargo, esta advertencia, 33 años más tarde, se volvió realidad y los birmanos fueron destruidos y su rey y extirpe exiliados. Con esto damos fin al texto de Panikkar, capítulo 1 de Asia y la dominación occidental.